Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo con el libro de Mateo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y en esta serie que estamos haciendo el Rey Mesías, vamos a hablar sobre el día de descanso es minimizado por Jesús. Hay una gran controversia respecto al día de descanso, el día de reposo, el Shabbat, el día sábado. Recuerden que estamos nosotros hoy día rodeados de una idea, digamos, o algunas doctrina que se basa en que hoy los gentiles necesitamos guardar el día sábado para poder ser salvos o aceptados por Jesús para la salvación. Hoy se los conoce como los judaizantes. Hay muchas sectas o religiones que se han formado, ¿no? Desde Perú, por ejemplo, los israelitas, a nivel internacional de las raíces hebreas, y la iglesia que se la conoce como sabatista o los adventistas del séptimo día. Entonces, esta controversia no es nueva, quiero decirles, es una controversia que viene desde hace muchos años y desde el tiempo de Jesús. Y debemos de guardar el día sábado, debemos de observar el día sábado. ¿Por qué nos reunimos el día domingo? ¿Somos acaso desobedientes al guardar el día domingo? Bueno, todas estas respuestas e interrogantes van a ser resueltas en este estudio. Espero que lo podamos hacer y podamos realmente salir y con una conclusión correcta. Básicamente que la Biblia nos diga qué debemos de hacer. Así que vamos a orar y vamos a seguir con nuestro estudio. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más para darte la gloria y la honra a ti. Y como estudiamos tu palabra revelada, Señor, de forma especial, de forma consecuente, congruente y a la vez podríamos decir inteligente, pero sin dejar de ser espiritual, queremos que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestro corazón, nos hable a través de estos versículos y usa mi vida, Señor, en esta hora para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se están conectando y bienvenido a los hermanos también que están ahí presentes hoy día. Es una alegría poder estar con ustedes en este estudio. ¿Ok? Estamos estudiando el método inductivo. Jesús, en el capítulo 11, los últimos versículos, dijo unas de los versículos o las frases que muchos conocemos. Dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Pues pónganse mi yugo, ¿no? Mi yugo es fácil, es ligero, ustedes podrán realmente entender, ¿no? Que yo soy manso y humilde y que realmente nos decía que el yugo, mejor dicho, el estar con Él, el estar acompañado con Él es fácil, porque las cargas que se estaba refiriendo en el contexto eran las cargas religiosas, las cargas legalistas que los líderes habían impuesto. Por ejemplo, ¿no? Había unas cargas que la misma Biblia no lo dice, la ley no lo dice, respecto ahora que estamos hablando del día de descanso. Hay personas que interpretaban que no podías caminar más de 2 kilómetros, porque ya esto era considerado trabajo y se contaban los pasos. Es decir, podías ir de tu casa, tu sala, no sé, tu patio, pero si caminabas más ya era considerado trabajo. O sea, realmente habían puesto tantas leyes y normas humanas, y a esto se lo conocía como la tradición oral o el Talmud. El Talmud, recuerden que existía un Talmud babilónico y un Talmud palestino. Ahora, este Talmud palestino, el último, nunca fue terminado, por lo cual entre los dos, el primero llegó a tener mayor autoridad. ¿Y cuál sería? El Talmud babilónico. Ya por el año 400 o el siglo IV y siglo V se empieza a poner como estos libros o enciclopedias todos aquellos escritos, mejor dicho, interpretaciones de la ley escrita. Estas interpretaciones, quiero que ustedes lo entiendan muy bien, no era palabra de Dios, sino era la interpretación de la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy día tenemos hay muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo hay iglesias que dicen que el varón no debe tener el cabello largo. ¿Y qué es largo? ¿Qué es largo?
Como dicen, no, esto tiene que ser más corto, más arriba, no sé, corte tipo alemán, decían antes, ¿no? En mi época, pero ahora han salido los cortes reggaetoneros, tampoco tiene que ser reggaetonero, sino cuál tiene que ser, de esta forma, así degradado, ¿me entienden? O sea, esas son las cargas. ¿Cómo lo hago? Si no lo hago, si soy aceptado, si me miran bien, si me disciplinan, si no me disciplinan. Bueno, vamos a ver ahora nuestro bosquejo. Y todo eso, esas cargas estaban en el Talmud. Ahora, el día de descanso causa división. Del versículo 1 al 2, el día de descanso causa discusión. Ahora, perdón, por arrancar espigas. Y el versículo 3 al 8 vamos a ver el día de descanso causa discusión, mas Jesús afirma su señorío. Versículo 9 al 12 dice, el día de descanso causa discusión con los fariseos en la sinagoga. Y el versículo 13 al 14 es que el día de descanso causa discusión y hostilidad por la sanidad de un hombre. Vamos a ir leyendo el versículo 1, dice de esta forma. Y ahí salen los títulos de las divisiones del párrafo. Por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Ojo, le he remarcado que tenían hambre. Y entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Mientras Jesús caminaba, hermanos, por estos campos de trigo, la necesidad humana, tenían hambre, y esto es lo que los llevó a arrancar esas espigas, sacaban el grano y se lo comían. Ahora, ¿cuál era el problema? Que el Talmud consideraba que todo viaje que excediera los 2000 pasos en el día, porque tenían que contarlo en el día sábado, era considerado trabajo, no estaba permitido. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Caminando con sus discípulos. Ahora, Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, los discípulos no estaban robando. Ojo, ¿por qué? Versículo 25 dice también, cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. O sea, la ley decía que por estos casos de necesidad humana, de hambre, y este hambre justamente eran que tenían las personas en pobreza o en necesidad económica, y les decía que una parte, una porción, una esquina de su chacra, de su campo, de su cultivo, no deberían cosecharlo, dejarlo para los pobres o necesitados. Y esto es curioso, ¿no? Porque algunos tratan de decir que Jesús era un hombre adinerado, era rico, tenía tanto dinero, un tesorero, tenía casas, pero aquí él y sus discípulos están usando el recurso para los necesitados, para los más pobres. O sea, Jesús realmente era considerado parte de este grupo de personas necesitadas económicamente. Ahora, la ley decía y otorgaba esto, no cortes con la hoz, con la mano, y ellos no estaban desobedeciendo la ley. Básicamente estaban considerando, y esto, ojo, estaba considerado dentro del día de reposo en el texto que hemos leído. Ahora el versículo 2 dice, algunos fariseos lo vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley, dijo, al cosechar granos en el día de descanso. Estos fariseos, recuerden que los fariseos surgen después de la diáspora o después que el templo ha sido destruido por Nabucodonosor en las sinagogas, surge esta secta. Ahora, estaban mal. Éxodo 34, versículo 21 dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. O sea, los fariseos, que eran estrictos observadores de toda la ley, que eran personas que se llamaban pues los separados, los que son la crema innata de la religión, los que nunca fallan, los que siempre ¿no? ayunan 2 veces por semana y dan su diezmo de todo lo que tienen y están siempre así basándose en las obras, en lo que hacen para sentirse mejores que las demás personas religiosas. Ellos eran los súper religiosos. Y como vieron hacer a los discípulos esto, lo acusan. Y miren, y según los rabinos entonces, ellos eran culpables de varias ofensas, como cuáles.
Uno, arrancar o cosechar, que no deberían de hacer según ellos. Trillar, porque tenían que sacar esta pajita, ¿no? Aventar o separar la cáscara, escoger el grano, separar la cáscara. Cuarto, preparar comida en sábado, que podría ser, me voy a hacer un pancito, y todo ello con las manos sucias, ceremonialmente impuras. Acusados. Miren, acá tenemos un conflicto. ¿Realmente están sometiéndose a lo que dice la ley o están desobedeciendo? Ahora, ¿Jesús está desobedeciendo o está permitiendo que desobedezcan sus discípulos? Vamos a ver, versículo 3 al 8, el día de descanso ahora causa discusión, mas Jesús afirma su señorío. Jesús les dijo, miren la defensa de Jesús. ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David, el rey David, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Jesús sencillamente empieza a responder. Versículo 4. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados. Ojo, dice, él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Está hablando de los 12 panes de la proposición que existía, uno por cada tribu dentro de lo que se consideraba el tabernáculo. Esto lo hemos visto en el libro de Éxodo. Y en 1 Samuel, en el capítulo 21, David está escapando de Saúl y está desarmado. Ahimelech le da una espada con la cual mató a Goliat, que era la única arma que tenía, y ahí están los panes, lo estoy marcando. Y es curioso porque estos panes, si ustedes lo ven ahí, algunos comentaristas dicen que cada pan pesaba entre 4,5 kilos a 5,5 kilos, porque él y sus hombres comieron. O sea, eran bastantes. Y se lo comieron los 12 panes. Estos panes eran, como les dije, representaba a cada una de las tribus, ordenado por Dios, y los únicos que podían comer estos panes eran los sacerdotes. Y solo se cambiaba de sábado a sábado, es decir, el día de descanso. Seguramente ya estaba cambiándolo y era conocido este evento que el día sábado, el Shabbat, el día de descanso, el sábado, fue David y comió los panes, porque era el día de cambiar esos panes. Ahora, el primer argumento de Jesús era, ustedes consideran a David, miren, Abraham y David, los máximos personajes para los judíos. Y les está diciendo, ¿por qué no lo reprendió Dios a David por comerse el pan que era sagrado, que era destinado a los sacerdotes? ¿Saben por qué? Primero, porque era una ley ritual y la necesidad humana estaba encima de las leyes rituales. Segundo, era David. ¿Y quién era David? El rey, el ungido. Dios ya lo había ungido como rey. Por lo tanto, él y los que lo acompañaban a él, sus soldados, no fueron castigados ni reprendidos por Dios porque el ungido, el rey, estaba comiendo y estaba encima también ahora de esta ley ritual. Pero ojo, cuando David pecó con Betsabé, cuando David rompió la ley moral de no cometer el adulterio con Betsabé y llegar hasta la muerte porque mató al esposo de Betsabé, Dios lo reprendió. Dios le llamó la atención y Dios le dijo que iba a haber consecuencias por su pecado, pero por hacer este acto de comer el pan, Dios no lo reprendió. ¿Por qué? Porque era el rey, era el ungido y era una ley ritual, ceremonial, no ley moral. Primer argumento de Jesús. Versículo 5 dice, ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar el día de descanso? Miren, Jesús habla otra vez de los sacerdotes, porque en Números capítulo 28, versículo 9 al 10 dice, en el día de descanso, sábado, Shabbat, sacrifiquen 2 corderos de un año, sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 litros de harina, selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada, que se presentará cada día de descanso. ¿Y cuándo es eso? El sábado, el Shabbat. Además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda
líquida. O sea, ¿Jesús qué les está diciendo? Primer argumento. Mis discípulos están comiendo las espigas, están haciendo lo que ustedes dicen, consideran trabajo y todo, pero esto es una ley ritual. Ojo, ¿cuál es la ley ritual? ¿El cosechar las chivas? No, el sábado, el descanso, el día del Shabbat, porque Jesús lo va a considerar una ley ritual. Hasta ahora hemos visto el primer argumento. Y el segundo ahora, que está hablando en lo ritual del sacrificio. Los sacerdotes trabajaban más el día de descanso. Mataban, hacían los sacrificios y es trabajo. Y es como decir para un pastor, ¿no? ¿Qué día es el que más trabaja? Uy, ¿saben qué día es? Todos. Domingo. Domingo es el día de más trabajo, ¿me entienden? Era igual para ellos el día sábado. Y él les dice, aún los sacerdotes rompían el día de descanso, porque era una ley ritual, por un rito mayor, que era el sacrificio. ¿Y por qué hacían el sacrificio? Porque estaban haciendo una ofrenda ¿a quién? A Dios. Dios estaba en el tabernáculo, su presencia. Dios estaba en el templo, su presencia, porque en el Antiguo Testamento era la forma en que se estaba revelando. Y miren cómo concluye este argumento, el versículo 6. Les digo, hay uno que es superior al templo. Aquí hay uno. ¿Quién está diciendo? Jesús. Uno que es superior al templo. O sea, el templo sin la presencia de Dios no es nada. El tabernáculo sin la presencia de Dios no es nada. Y ahora el argumento de Jesús es que ellos me tienen a mí, mis discípulos me tienen a mí. Yo soy Dios, yo soy el que habito en ese templo, yo soy el que le da poder, santidad a ese templo. Yo estoy aquí con ellos. Por lo tanto, si ellos hacen este rito, ¿no? O rompen un rito, que todos estos ritos apuntaban a Jesús, aún el día de descanso, pues que lo hagan, porque aquí hay uno superior al templo. O sea, Jesús dice, la misma presencia de Dios va con ellos. Y miren, Jesús se presenta como uno que es superior al templo, pero también se presenta en los evangelios. En Mateo 12:6 que hemos visto, uno superior a Jonás, Mateo 12:41, uno superior a Salomón, Mateo 12:42, uno superior a Jacob, Juan 4:12, uno superior a Juan el Bautista, Juan 5:36, y uno superior a Abraham, Juan 8:36, y uno superior aún a las escrituras del Antiguo Testamento, Mateo 5:21 al 48 y Marcos 7:18-19. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy superior a ellos. Yo soy superior al templo, al tabernáculo, soy superior. Por lo tanto, si los sacerdotes no estaban siendo considerados que violaban o faltaban el respeto al día sábado porque hacían un sacrificio a Dios, a alguien superior, pues mis discípulos tampoco están rompiendo ningún ritual y están menospreciando el sábado porque ese ser superior, ese Dios hecho humano está con ellos. Segundo argumento. Versículo 7. Ustedes no habrían condenado, dice, a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, hermanos. Tercer argumento de Jesús, quiero que tengan compasión. Lo saca de Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, quiero que demuestren amor, compasión, no que ofrezcan sacrificios, y más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. El tercer argumento de Jesús es algo que siempre se les ha repetido a los fariseos, a los líderes religiosos, que pusieron el ritual encima de la necesidad humana, que pusieron sus tradiciones religiosas, ojo, no bíblicas, tradición oral, el Talmud, el Mishnah, encima de la necesidad humana. Porque la necesidad humana acá, claramente Mateo lo dice, tenían hambre. Los discípulos tenían hambre. La ley decía que podían agarrar esos granos. O sea, la necesidad humana debe estar siempre arriba y los rituales y las leyes religiosas que pueden ser, ¿no? Hacernos recordar algo, pero siempre deberían estar bajo el Antiguo Testamento. Ellos lo pusieron al revés, la necesidad humana acá y las leyes rituales arriba. Y Jesús dijo, siempre se ha dicho desde Oseas, quiero que muestren compasión.
No estoy interesado tanto en los sacrificios, y ellos se llegaron a confundir. Quiero que muestren amor. Y los fariseos no estaban mostrando amor ni compasión, estaban poniendo por encima estos rituales. ¿Sabes qué? Tradiciones religiosas o rituales sin fe y arrepentimiento no nos acercan a Dios. Hermanos, no nos acercan a Dios. Hoy tenemos también un tipo de rituales o tradiciones a veces, ¿no? Por ejemplo, para algunos, el domingo puede ser una tradición. Voy el domingo porque tengo que ir. Pero si vienes así con una actitud negativa a la iglesia y te sientas, no te acerca a Dios. Si vienes obligado a la iglesia, no te acerca a Dios. También puede ser el dar, ¿no? Mi ofrenda, tengo que dar porque si no, no sé, etcétera. Te sientes obligado. No es así, hermanos. Se pueden volver tradiciones religiosas y sin fe o arrepentimiento, sin amor al Señor, sin compasión, no tiene sentido. Hagámoslo realmente con alegría de corazón. Vamos a la iglesia para encontrarnos con el Señor, para aprender de su palabra, para alabar, para adorar su nombre. Vamos a la iglesia para congregar, para estar con mis hermanos. Y si voy a dar una ofrenda, un diezmo, lo doy con alegría porque es mi mayordomía. Esto es mi deber, mi responsabilidad como hijo de Dios. Es abrazarnos, amarnos los unos a los otros. Esa es la idea de estar en la iglesia y congregando y sirviendo dentro de su obra. Ahora, tercer argumento, les falta compasión. Y Dios siempre quiso que en lugar de los sacrificios muestren amor. No lo estaban haciendo. Y cuarto argumento, dice el versículo 8, pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el cuarto argumento. ¿Cuál es? Fariseos, líderes religiosos y aún judaizantes, sabatistas, este versículo es para ustedes. Todo el Shabbat, el día de descanso, apunta a Jesús. Porque el día de descanso, el Shabbat, ¿saben de dónde viene? De la redención. De la redención, o mejor dicho, la redención es sacar de la esclavitud a una persona que está sumergida en la, valga la redundancia, en la esclavitud. Siendo esclavo, le das la libertad. ¿Y de dónde surgió esto? Pues obviamente de la Pascua, obviamente del tiempo de que fueron liberados de Egipto. Les dijo, ustedes recordarán, Deuteronomio capítulo 5, léanlo, recordarán todos los sábados como señal del pacto en el día en que los saqué de Egipto. ¿Y quién ahora era el Redentor? ¿Quién era el que nos liberaba de la esclavitud del pecado? Jesús. Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. Miren, Jesús es el creador del día sábado y es más grande que su creación y es el que minimiza el sábado como ritual. Marcos 2:27 dice, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. No sé si entienden esto. O sea, el día de descanso fue creado para que el pueblo descansara y no fue creado para que el pueblo estuviese esclavo del día de descanso. Y ellos habían malinterpretado y entendido mal. ¿Y cómo es esto? Jesús, miren, las leyes ceremoniales o rituales que había, ¿sabes qué hizo Jesús? Las minimizó. Y las leyes morales los maximizó. ¿Qué significa eso? Miren, vamos a volver a ponerle un efecto acá. Que estas leyes ceremoniales o rituales las bajó, las disminuyó, las minimizó. Y las leyes morales que hizo, las subió, las maximizó. Ojo, ¿cómo es esto? Lo mismo que pasó con David. David, una ley ritual de comer el pan, que era dedicado, que lo podían comer solo los sacerdotes, el pan de la proposición, los 12 panes. Dios en el Antiguo Testamento minimizó ley ritual. ¿Ok? ¿Cómo hizo esto Jesús? Miren, hemos estudiado ya. Jesús iba a sanar a la hija de Jairo. La hija de Jairo murió. Si tocaba a un muerto, era considerado impuro. Y mientras Jesús iba, una mujer con flujo de sangre tocó el talit, o sea, los flecos de este tipo de manta que usaban para orar. Y debería de quedar impuro. Ley ritual, pero Jesús no quedó impuro. Dijo, ¿quién me tocó? Sanó, le agarró a la mujer, le dijo, la instaló otra vez en la sociedad. Fue
La sanó fue donde esta niña que ya estaba muerta agarró un muerto que la ley decía debería quedar impuro y la agarró, la sanó, fue resucitada y Jesús seguía porque era ley ritual. Así Dios, Jesucristo lo trató, lo minimizó. Pero Jesús a la ley moral lo maximizó. Un ejemplo de la ley moral. Jesús dijo, y ya lo hemos estudiado en Mateo 5 en el Sermón del Monte, ustedes han escuchado no cometan adulterio, ley moral, pero yo les digo, lo voy a maximizar, si tú miras a una mujer con codicia, si tú miras a una mujer con el deseo de tener ya sexo, ya has adulterado. Maximizó. Has escuchado no matarás, la ley moral, pero Jesús dijo, si tú le dices idiota, imbécil, no sé, ¿no? Ya lo has matado, maximizó. Leyes rituales, minimizó. O sea, hermanos, Jesús maximizó la ley moral, más minimizó la ley ritual y la interpretación de esa ley o la ley oral la minimizó. Ahora, del día de descanso, Jesús, ¿cómo trató el día del descanso en los evangelios, el día del sábado, el Shabbat? Mire, Jesús sanó a muchas personas, Mateo 12, 9 al 14, Marcos 1, 29 al 31, Marcos 3, 16, Lucas 6, 6 al 11, Lucas 14, 1 al 6, Juan 5, 9 al 18, Juan 9 al 14. Jesús echó fuera demonios, dio libertad a aquellos que estaban poseídos por demonios un día sábado, Marcos 1, 21 al 28, Lucas 13, 17. Jesús defendía a sus discípulos por cosechar espigas ese día, como lo estamos viendo acá. O sea, Jesús el día sábado lo minimizó porque no era parte de la ley moral, la consideró parte de la ley ritual. Ahora, para entender mejor Jesús y el día de reposo, hay que entender el reposo por la creación, el reposo por la liberación de la esclavitud, el reposo del sábado como ley ritual y no moral, y el reposo escatológico. ¿Y cómo funciona esto? Miren, el reposo por la creación, cuando dice el texto, ¿no? Porque uno dice, no, pero si Jesús, Dios descansó el séptimo día. Mira, 6 días de la creación, recuerdan hermanos, Dios descansó, ojo, pero Dios no se cansa. No es que se cansó y dejemos de trabajar, no, sino simplemente contempló su obra, tenía comunión con el ser humano. ¿Y qué pasó después? Esa obra que había hecho y que estaban en paz con el ser humano fue rota por el pecado y Dios tuvo que empezar a trabajar en la redención del hombre. ¿Y cómo trabajó? Tuvo que matar animales, les vistió con pieles a Adán y Eva, y desde ahí Génesis 3:15 dice, ¿no? Pondré enemistad entre tu simiente y de la serpiente, o sea, prometió que iba a trabajar para traer un Salvador. Y están viendo estas flechitas. Ahora Dios libera a Israel, el pueblo de Israel, escoge a Abraham, luego escoge a su nieto, Jacob, llegan a ser una nación, 400 años, Dios los libera y les da leyes, y parte de estos 3 tipos de leyes que son las leyes ceremoniales, todos apuntan a Cristo. Luego viene Cristo, que es el cumplimiento de la ley. La ley era la sombra, Cristo es la realidad. El sábado era la sombra, Cristo es la realidad. Donde Cristo dice todo es consumado, y hasta ahí termina el reposo por la liberación de la esclavitud en la cruz. Eso se considera el pacto antiguo. Ahora lee de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 por qué se instituyó ese día de reposo, hermanos. Y Cristo, cuando dice consumado, ya no hay reposo ahora que guardar, porque ya reposamos de sus obras, porque la obra de Jesús fue completa, y ahora viene la salvación por gracia y no por obras o la ley. Y Jesús está hablando cuando dice que uno es superior a el día de reposo, está acá, o al templo, está hablando de reposo escatológico. Por eso es que bueno que ustedes entiendan todos estos términos. Si ven este cuadro, si quieren tomarle foto ahí, tómenle foto. ¿Por qué? Porque algunos te van a confundir y decir, pero si Dios descansó 6 días y el séptimo, trabajó y el séptimo descansó. Eso se llamaba el reposo de la creación, y ese reposo continúa en el sentido de que descansar y pasar tiempo con el Creador, con mi prójimo y la creación. O sea, cualquier día es importante descansar, pero no para obtener la salvación, sino por el bien del hombre. Porque 6 días trabajar está bien. Si trabajas 7 días, mira, vas a colapsar, te vas a quemar en tus emociones y en tus fuerzas. Así que el descanso de reposo se refiere a esto, pero no fue una ley instituida por Dios. ¿Y cuándo fue ley? Cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, redimidos. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Esa ley del Shabbat, del sábado, terminó hasta Cristo.
Pero el descanso perpetuo, el descanso escatológico, Jesús lo está diciendo, yo estoy aquí, soy uno superior. El sábado apuntaba a mí, porque en mí van a descansar de hacer sus obras, porque el nuevo pacto es que tú descansas de hacer obras, porque la salvación no es por obras, es por fe. La obra ha sido hecha, ha sido consumada, la obra de la redención en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el de reposo del que apuntaba en Génesis capítulo 1 y 2, de descansar y contemplar y tener comunión con el hombre, escatológicamente, vendrá cuando estemos glorificados. Así que si dice, ya me confundió más. Bueno, resumiendo, no es para nosotros la ley de guardar el sábado, el Shabbat, el día de descanso. Y Jesús la minimizó y la trató como este ritual. Ahora, vamos a ver, versículo 9 al 12, miren, el día de descanso ahora causa discusión con los fariseos en la sinagoga. Versículo 9, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos. Versículo 10, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Y los fariseos le preguntaron a Jesús, ojo que la sinagoga era el lugar donde se reunían los fariseos, ¿permite la ley que una persona trabaje, ojo, que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Y entre paréntesis lo he puesto en Mateo, esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Qué interesante, ¿no, hermanos? Miren, ellos estaban diciendo, ahora, esto la ley sí lo decía, pero ellos habían interpretado que la única forma de que Dios sane a una persona en el día de reposo era si corría riesgo de muerte. Pero si estaba con la mano seca o tenía un problema, no, eso no era muerte. Entonces no tenían que sanarlo. Eso era su interpretación, hermanos. Dios está más interesado en ayudar a las personas que en someterse a las reglas legalistas. Isaías 29:13 dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, que me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, dice Isaías. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Así que ellos se lo habían aprendido de memoria. No puede sanar el día sábado. Versículo 11, porque ellos habían interpretado así. Y él les respondió, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían, porque la interpretación de ellos lo decía. Ojo, 12, ¿y cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien. Eso sí decía, haga el bien en el día de descanso. O sea, la necesidad humana encima de la ley. Y esto es algo que hasta el día de hoy es curioso, ¿no? Si ya los líderes religiosos tenían esto, no, pero la ley encima, ¿no? Que la necesidad humana, hoy el mundo posmoderno también está terrible, hermanos, ¿no? Hoy día están llorando más por, no sé, un huevo de águila que por un feto humano, ¿no? Hoy día la gente está locos, ¿no? Que encontraron una bacteria en Marte. Y cuando una bacteria, ¿no? Un poquito de células, y al final se determinó que era de lo que habían llevado desde la Tierra, pero hay células en el vientre de una madre. A ellos no les importa. A veces se preocupan más que los animales se están extinguiendo. Pobre animalito, ¿no? Pobre ave, pobre osito, pobre no sé qué. Pero miles y millones de personas con las constituciones que se están aprobando, el derecho a quitar la vida a sus seres queridos, básicamente a sus hijos en el vientre de su madre, eso no les importa. Hace poco estaba viendo un video, no sé si tú lo has visto en Facebook, ¿no? En España, en una marcha activista, y el entrevistador preguntaba a todas estas mujeres feministas, ¿no? Y les decía, si yo tengo un cachorro y lo ahogo, ¿no? Una mascota, lo voy a ahogar, lo mato, ¿estaría bien o mal? ¿Cómo vas a hacer eso? Esa mascotita, pobrecita, ¿no? Ya, y si mi esposa o una mujer queda embarazada, ¿estaría bien que aborte? Claro, eso está bien, es su cuerpo. O sea, la gente, la sociedad está ofendida porque matan a un animal, una mascota, pero no se ofende de un ser humano. Es curioso.
Lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Ah, sí, está bien, ¿no? El sábado, pero un hombre con necesidad, un hombre que estaba mal, dice, no, eso no lo puedes hacer porque es sábado. Hoy día, hermanos, lo mismo. La sociedad posmoderna da más valor a un animal que a un ser humano. 13 al 14 y terminamos. El día de descanso entonces causa discusión y hostilidad por la sanidad de un hombre. Versículo 13. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Y entonces el hombre la extendió y la mano quedaba restaurada igual que la otra. 14. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para romper la ley, miren, para tramar cómo matar a Jesús. ¿Acaso la ley no decía no matarás? No, pero a ellos no les importa. Y ahí va el tema, hermanos, que es peligroso dejar de ser bibliocéntrico por ser más leal a las leyes de la organización que contradicen la Biblia. Hay muchas leyes a veces, ya sea una organización, ya sea una constitución política, que contradicen la Biblia. Y algunos dicen, no, pero tenemos que respetar. Era curioso, ¿no? A veces hoy día ya hemos pasado en su gran mayoría esta temporada del COVID y algunos dicen, vamos a congregar. No, pero tienes que respetar las autoridades que decían no congregar. ¿Qué? Hermanos, no hay que ser obviamente negligentes, pero no estoy desobedeciendo una ley, sino que estoy poniendo por encima la palabra de Dios de donde tenemos que congregar. Y algunos se sienten así, ¿no? Uy, yo soy más papista que el Papa, obedezco, tal. Y esas a veces contradicen la Biblia, contradicen la ley, cuando la ley misma está contradiciendo la Escritura. Por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo o el derecho al aborto. Nosotros como cristianos no tenemos por qué obedecer ni someternos en esas leyes que contradicen a la Biblia. Entiéndanlo, es peligroso dejar de ser bibliocéntrico por ser más leal a leyes de la organización que contradicen la Biblia y también puede ser leyes que contradicen hoy de una organización, de una denominación. Debemos de poner siempre la Biblia en primer lugar. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Las leyes ceremoniales o rituales, hermanos, las minimizó. Y las leyes morales las maximizó, o sea, las puso abajo las leyes ceremoniales o rituales. ¿Y cuál fue esto? En este contexto, el sábado. Las leyes morales, el derecho a la vida, las puso arriba, la necesidad humana. Ahora, vamos a ver un video en el cual Jesús, mientras está sucediendo todos estos acontecimientos, estos eventos, este hombre en necesidad, mire, la necesidad humana, un hombre que está desfalleciendo, un hombre que tiene una enfermedad, un hombre que está totalmente solo, diríamos, ¿no? Porque no se sabía qué tal enfermedad era. Y entonces, frente a eso, a pesar que era el día sábado, y empieza la discusión de estos líderes religiosos que decían guardar la ley y empezaban a discutir con Jesús respecto a algo tan pequeñito. ¿Por qué tus discípulos cosechan o agarran el trigo, no? Ojo, no estaban robando, pero era el día sábado. ¿Por qué están haciendo eso el día sábado? Y ni siquiera estaban yéndose a cocinar, no lo sé, yo pienso que estaban agarrando y simplemente separando el trigo y comérselo, masticarlo, pero para ellos estaba mal. Y Jesús dice, ya hemos visto los 4 argumentos. Presentó a David, que cómo Dios lo trató porque rompió una ley ritual y cuando rompió una ley moral, y el sábado era una ley ritual y considerada una ley ritual no moral. Segundo, hemos visto respecto al tema de los sacerdotes trabajaban siendo sábado porque daban sacrificios a Dios y ahora hay uno superior que Dios. Él luego dice que quiere compasión y no tantos sacrificios, tercer argumento. Y el cuarto argumento dice, yo soy al final el Señor del sábado. O sea, el sabbat, el día de descanso, apunta hacia mí. Y frente a la necesidad humana de este hombre que estamos viendo aquí, que está padeciendo, y a pesar de que es sábado, Jesús dijo, el sábado está bien hacer el bien. O sea, Dios está encima de los rituales, y miren esa mano que estaba totalmente seca. Algunos intérpretes dicen que era un tipo de enfermedad por ser un constructor, o se había muerto la mano, le había caído algo. No sabemos exactamente, eso es para especular, pero ahí está Jesús, el Dios hecho humano, el Dios encarnado, nuestro Señor,
que viene y hace un milagro. Frente a la necesidad humana, Él es la respuesta, hermanos. Frente al problema humano, Él es la respuesta. Y cuidémonos de no volvernos esos legalistas, esos religiosos, que estamos más concentrados en los reglamentos de una organización, estamos más concentrados, que tenemos que obedecer tal norma que contradice aún la Biblia, que en ayudar al prójimo, que en congregar, que en servir al Señor, que en dar toda nuestra vida, nuestro tiempo al Señor. Este hombre terminó adorando a Dios, nuestro Señor, porque encontró respuesta a su problema. Y si tú miras a tu alrededor, el mundo está sufriendo. El mundo tiene una gran necesidad de conocer a Jesús. Y tú y yo somos los encargados de llevar su palabra. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, las tradiciones o rituales normalmente van acompañadas de falsa religiosidad. Número 2, Jesús minimizó el día de descanso, el Shabbat, y no lo trató como ley moral. Ojo. Y número 3, hacer el bien al ser humano es más importante que las reglas impuestas por la religión y el legalismo. Y número 4, la vida de un ser humano es más importante que la vida de un animal. Recordemos esto, hermanos, la necesidad humana es mucho más importante hoy en día. Y la iglesia es la encargada de hacer esto. Y no estemos tanto enfocados en el sábado, el Shabbat. Al contrario, hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias una vez más. Tú eres el Señor del sábado. Tú eres el creador del sábado. Y lo minimizaste, Señor, porque todo el sábado, ese día de descanso y de reposo escatológico, de reposo de las obras, apuntaban a ti. Tú eres la obra consumada de la salvación. Tú eres el que trajo redención, el que trajo libertad a nuestras vidas del pecado y la libertad de la condenación de la ley, porque somos redimidos, Señor, por tu obra en la cruz. Que disfrutemos de esta libertad que tenemos hoy, pero libres para amar, libres para ayudar. Que no nos volvamos otra vez a rituales o a leyes, Señor, que son cargas pesadas. Al contrario, que vivamos una relación contigo fuerte, firme, sólida, y que miremos cada necesidad humana como nuestro campo de misión, cada necesidad de nuestro prójimo para ayudar a suplir como si fuesen las manos de Dios, los pies de Dios. ¿De qué nos sirve, Señor, las manos si no hay amor? ¿De qué nos sirven nuestros pies si no hay amor? Que el amor, Señor, que es algo práctico y real, que son hechos más que palabras, se muestre en la vida de mis hermanos, en la vida de la iglesia de Calvary y en nuestras vidas, Señor. Que tú seas glorificado en todo. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios los bendiga, y si este mensaje ha sido de bendición, compártelo y no te olvides dar al Señor con alegría. ¿Sí? Ahí va a salir cómo lo tienes que hacer. Nos vemos en el próximo